¿Qué tal, hermanos? Este día iniciaremos una nueva serie que lleva por nombre La Nueva Vida en Cristo. Esta primera predicación de esta serie la vamos a titular de la siguiente manera: La unión con Cristo, la muerte que nos da vida. Para esto vayamos al texto de la predicación de este día, que lo encontramos en Romanos 6, versículo 3 al 5. Y dice así el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Romanos 6, versículos 3 al 5. Amados hermanos, uno de los mayores peligros en la vida cristiana no es negar la resurrección, sino afirmarla sin vivir sus implicaciones. Muchos cristianos celebran que Cristo resucitó, pero pocos comprenden que, como afirma el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu, si Cristo resucitó, entonces nosotros ya no somos las mismas personas, porque hemos resucitado con Él. El problema, hermanos, que el apóstol Pablo enfrenta en Romanos capítulo 6 es profundamente teológico. Si somos salvos por gracia, ¿podemos entonces vivir como queramos? Y la respuesta del apóstol es contundente: en ninguna manera, dice el apóstol. ¿Por qué? Porque nosotros, los creyentes verdaderos, hemos sido transformados completamente al ser unidos a Cristo en el bautismo. No solo hemos sido redimidos, no solo hemos sido perdonados, no solo hemos sido justificados, y tampoco no solo hemos sido salvados, sino que estamos unidos espiritual y realmente a Cristo. Y esta unión implica algo radical. Ya morimos a nuestra antigua naturaleza y ahora vivimos una vida que no es nuestra. Como enseña este pasaje, por la fe somos hechos participantes de la muerte y resurrección de Cristo, de tal manera que ya no estamos bajo el dominio del pecado, sino bajo una nueva realidad de vida. El tema central de nuestra prédica de este día es la nueva vida en Cristo, hermanos. Esta nueva vida comienza con una muerte real. Nuestra unión con Él, con Cristo, en su muerte y en su resurrección. A continuación veremos 3 principios que podemos extraer de la lectura de este día. Vayamos al primero de ellos. El primer principio es: nuestra identidad ha sido definida en Cristo. En Romanos 6:3, leámoslo de nuevo, por favor. Todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Aquí el apóstol Pablo no está hablando meramente del bautismo externo. Está hablando de una realidad espiritual profunda. No es una metáfora frágil, es una realidad
del cristiano auténtico. Cristo es el eje de toda nuestra vida de salvación. En unión con Cristo se comprueba nuestra justificación. En la unión con Cristo estamos en el proceso de santificación. Y en unión con Cristo podemos perseverar enfocándonos en Él y su reino en nuestra vida cristiana diaria. Porque en esta unión con Cristo, hermanos, su muerte es nuestra muerte, su vida es nuestra vida y su justicia es nuestra justicia. Esto no es simbólico solamente, hermanos, sino que es un hecho válido y real delante de Dios. Como nos enseña la palabra de Dios, somos justificados no por nuestras obras, sino por la justicia de Cristo en la cruz imputada a nosotros por medio de la fe. En Romanos 3:28 dice la palabra del Señor: concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Romanos 3:28. La aplicación de este principio para el discípulo maduro es la siguiente. Muchos creyentes maduros luchamos aún con culpa persistente. ¿Por qué? Porque seguimos definiéndonos por nuestro pecado y no por nuestra unión con Cristo como resultado de un arrepentimiento genuino. Amados hermanos, no somos lo que hicimos antes en nuestra vida pasada. Hoy somos lo que Cristo hizo por nosotros. Nuevas criaturas somos en Cristo. Cuando el enemigo nos acusa, nuestra respuesta no es introspectiva, es cristológica. Ya hemos muerto con Cristo. En Romanos 8, versículo 21 dice el apóstol inspirado por el Espíritu: ahora, pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos 8:1. Nuestra identidad no está en nuestra vida pasada de pecado, hermanos. Ahora está en Cristo. El segundo principio: nuestra muerte al pecado es real, no teórica. Recordemos Romanos 6:4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Romanos 6:4. Esto es radical, amados hermanos. La Escritura no dice que tratemos de morir al pecado y tampoco dice que debemos morir al pecado. Dice que ya morimos a vivir una vida pecaminosa. Ya no vivimos para pecar. Al identificarnos con Cristo en el bautismo, al sumergirnos en el agua, muriendo así voluntariamente a nuestra vida pecaminosa, nos levantamos del agua para vivir una vida auténtica en Cristo, lo cual es un hecho definitivo. El viejo hombre no está enfermo, no está mejorando, no está en terapia, está crucificado. Como enseña el texto, esta unión con Cristo rompe el dominio del pecado sobre el creyente, liberándolo de su esclavitud. Aquí está el error común.
Muchos creyentes vivimos como si el pecado todavía tuviera poder sobre nosotros. Pero el apóstol Pablo es muy claro, hermanos. Él dice, ya no eres esclavo, ya no estás bajo el dominio del pecado. El pecado sigue presente, pero ya no reina en nuestras vidas. En Romanos 6, versículo 12, dice la palabra del Señor: no reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Romanos 6, 12. La aplicación práctica para el discípulo maduro, hermanos, es la siguiente: que esta verdad espiritual cambia completamente nuestra lucha diaria contra las tensiones del pecado. No luchamos para volver a morir al pecado, sino que ahora tenemos la victoria dada por Cristo. El ejemplo práctico: cuando enfrentamos tentación, no decimos soy débil, probablemente caeré, sino que decimos ahora tengo la victoria en Cristo, la salida asegurada en Cristo para cada prueba o tentación. Y esta seguridad de la victoria en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. 1 Corintios 10, versículo 13. Este versículo es llamado la seguridad de la victoria. La santidad como esfuerzo humano, como a veces pensamos, no puede ser un medio para alcanzar identidad en Cristo, sino que la santidad, hermanos, la produce la obra del Espíritu Santo en nuestra mente y corazón para cada día llevarnos a crecer a la imagen de la estatura del varón perfecto que es Cristo, la cual podemos ver en nuestra obediencia. Colosenses 3:5 dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Colosenses 3, versículo 5. El tercer principio es que la nueva vida es una realidad presente, no futura. En Romanos 6, 4b dice la palabra del Señor: para que así como Cristo resucitó, así también nosotros andemos en vida nueva. Aquí está el punto glorioso, amados hermanos. Como Cristo resucitó, ahora tenemos una realidad presente. Andamos en vida nueva. No dice que viviremos, dice andemos en vida activa, vida obediente, vida transformada, vida reflejando el amor de Cristo. La gracia, hermanos, no solo justifica, también nos transforma. En Romanos 6, capítulo 1, dice la palabra del Señor: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Romanos 6, 1. Como bien señala el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, la justificación por gracia no promueve el pecado, sino que establece la verdadera vida espiritual y moral del creyente agradable a Dios. La aplicación para el discípulo maduro es la siguiente: la enseñanza no es preguntarnos si en verdad somos salvos. La enseñanza es preguntarnos cada día lo siguiente:
¿Estoy caminando conforme a la vida nueva que ya recibí en Cristo Jesús? Meditemos en ejemplos concretos. Por ejemplo, en nuestras relaciones interpersonales, iniciando por nuestra propia familia nuclear. ¿Hacemos que nos sirvan a nosotros mismos egoístamente o estamos enseñándoles y favoreciendo que sirvan al Señor con obediencia reverente? En nuestros pensamientos de mente y corazón, ahora conocemos que tenemos la mente de Cristo y podemos controlar lo que pensamos para agradar a Dios. En 1 Corintios 2:16 dice lo siguiente: mas nosotros tenemos la mente de Cristo. En nuestras prioridades de vida cristiana, obediente, de las cuales hay una predicación al respecto que pueden localizar para escuchar en YouTube, nuestras prioridades personales son ajenas a Cristo o Cristo es el centro de nuestra vida. Es pregunta. Hermanos, vayamos a la conclusión en este día. El Evangelio consiste en que Cristo murió por nosotros. Entonces, morimos nosotros con Él. El Evangelio enseña que Él vive, puesto que resucitó, por lo que nosotros vivimos la vida cristiana auténtica con Él y en su reino con nuestra obediencia. Y por eso el apóstol Pablo declara en Romanos 6:11 lo siguiente: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:11. Aquí está el llamado final en este día. Considerémonos lo que Dios ya ha declarado que somos. No vivas tratando de convertirte en algo. Vive desde lo que ya eres en Cristo. Si Cristo murió y resucitó y estamos unidos a Él, entonces ya no somos esclavos, ya no estamos condenados y ya no pertenecemos a este mundo. Somos una nueva criatura y toda esta obra no es nuestra, hermanos. Es de nuestro amado Dios, Rey y Salvador Jesucristo. Por gracia, por fe y para la gloria de Dios. Oramos para que toda la iglesia sea dada únicamente a Jesucristo, quien murió por nuestros pecados, resucitó para nuestra justificación y nos dio una vida nueva que jamás podríamos producir por nosotros mismos. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga.